nuevos asistentes, esperando que se encuentren muy bien, de parte de la Universidad Católica del Maule, del doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado, y los organizadores del Seminario de Estudiantes del 2024 de este doctorado, reciban todos un cordial saludo. Para comenzar, de parte del Seminario de Estudiantes quisiéramos recordarle que este seminario es un espacio que consiste, digamos, en una serie de presentaciones donde se piensa o se comparten los avances de los resultados de proyectos de tesis de estudiantes de posgrado. Las sesiones son grabadas y esta es la segunda de este año, 2024. Los invitamos a seguir nuestros canales de YouTube y de Facebook por si desean seguir conectados con estos eventos. Entonces, ahora sí, en este importante encuentro saludamos y le damos la bienvenida a nuestro querido expositor, el magíster Hendrik José Zulbarán Pineda, quien es licenciado en Matemáticas de la Universidad del Zulia, Venezuela, con premio de tesis mención en publicación. Es magíster en Ciencias en Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela, con premio de graduado con honores, profesional asociado a la investigación en el Laboratorio de Ecología de Suelos, Ambientes y Agricultura del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigación Científica de Venezuela. Desde el 2019 hasta la actualidad, sus intereses de investigación son en el área de sistemas dinámicos, en ecoepidemiología de enfermedades infecciosas, dinámica de poblaciones y bioestadística. Actualmente, Hendrik es estudiante del doctorado en modelamiento matemático aplicado en nuestra Universidad Católica del Maule. Nuestro invitado Hendrik Zulbarán, presentará la charla titulada Caracterización de las soluciones de un mapa no lineal con retardo temporal y proceso estocástico paramétrico. Le recordamos a nuestro expositor que cuenta con alrededor de 35 minutos para su presentación. Al terminar, tendremos 15 minutos adicionales para preguntas al público en general y que estas pueden ser enviadas a través del chat, o en ese tiempo pueden abrir sus micrófonos y hacerlas al expositor. Entonces, a continuación, le cedo la palabra a nuestro expositor. Muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación. Y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias al comité organizador de estos seminarios de estudiantes en esta oportunidad para este año 2024. Agradecido por esta invitación. Y si bien es cierto que estas presentaciones es para presentar algún tipo de avance de nuestras tesis, este no es uno de mis avances de mi tesis doctoral. Sin embargo, es un tema importante para mí porque es un tema que me inició en el modelamiento matemático aplicado. Y fue un tema bajo la supervisión del doctor Juan Luis Cabrera en Venezuela cuando estaba en el IBIC. Él es investigador titular jubilado del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y actualmente es profesor investigador de la Universidad Politécnica de Madrid. Como les decía, es un tema importante para mí porque me inició en este mundo de el modelamiento matemático aplicado. Y no solamente eso, sino también en el amor por la ecología de poblaciones, que es una de las cosas que más me gusta de las matemáticas. Y comenzamos entonces con esta presentación, como decía Yair, en la que trataré la caracterización de las soluciones de un mapa no lineal con retardo temporal y proceso estocástico paramétrico. Entonces, esta charla para este seminario se divide en estas secciones: una introducción corta, hablaremos un poco del mapa logístico con retardo, hablaremos de sus puntos fijos y de cómo podemos llevar a cabo un análisis de estabilidad, hablaremos de la estabilidad global de mapas en general, mostraremos los resultados de este trabajo y daremos unas conclusiones finales sobre este trabajo.
En el ámbito de la dinámica de poblaciones biológicas, los mapas, como es el caso del mapa logístico o el mapa logístico con retardo temporal, nos permiten representar comportamientos que son complejos relacionados con las poblaciones y en especial con aquellas que no se solapan, que es el caso del mapa logístico con retardo. Y un aspecto interesante consiste en utilizar mapas para investigar los efectos de memoria sobre estos procesos dinámicos que se representan a través de las soluciones de dichos mapas. Las ecuaciones en diferencia son un tipo de mapa, ¿verdad? Y en especialmente aquellas con retardo temporal se definen como lo vemos en la ecuación en 1, ¿ya? Para valores de retardo igual a h, donde este retardo puede ir desde 0 retardo hasta k retardos. En este seminario nos enfocaremos en el estudio de las propiedades de estabilidad de dicho mapa logístico con retardo, pero incluiremos una influencia de un ruido paramétrico del tipo Ornstein-Uhlenbeck en el parámetro del control de dicho mapa. Y los resultados que mostraré en este seminario, como verán, nos permite describir la estabilidad estructural del sistema global a través de procesos de estudios numéricos, en donde podemos ver cómo se comportan las soluciones en un espacio acotado del dominio y de si éstas escapan de ese espacio o no, o permanecen estables en dicho espacio, a través del proceso de extinción de las mismas. El mapa logístico con retardo es un modelo de crecimiento de una población análogo al mapa logístico, pero que en su término no lineal contiene un retardo igual al de una generación. Y su forma general viene dado, como lo ven en pantalla, a través de la ecuación 1 que vemos allí, donde esta ecuación es de orden h más 1. Bueno, con x como vectores del sistema y condiciones iniciales que damos a través de estas variables que vemos allí. Y para este seminario particular nos enfocamos en donde un estado del pasado domina 1 y así sucesivamente hasta h. La idea es realizar algo que a los matemáticos nos gusta, bueno, a algunos, es el cálculo de los puntos fijos, porque a través de estos podemos caracterizar el comportamiento de las soluciones. Y recordando cómo se hace, nosotros definimos entonces un X estrella tal que las soluciones en el tiempo se ven de esta forma, igual a X estrella, no importa la dimensión en la que nos posicionemos. Y al evaluar entonces este X estrella en nuestra ecuación general, para que este X estrella sea un punto fijo, debe cumplirse lo siguiente, que X estrella es igual, evaluando cada X en cada vector del sistema y sacando aquí el X que no depende de la sumatoria y llamando a esta sumatoria como A, podemos resumir entonces que nuestra ecuación general puede verse de esta forma y puede reescribirse entonces de esta manera. De esta ecuación 2 que vemos en pantalla, podemos deducir que hay dos tipos de equilibrios, X1 y X2, ¿ya? Pero, ¿cuántas veces? Tantas veces como H será. 0, en este caso, para el primer punto de equilibrio, y el segundo punto de equilibrio dado por esta expresión que depende de los términos que acompañan al vector del sistema A, H1 más 1 veces. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos en matemática cuando tratamos de estudiar el comportamiento del sistema es a través de un análisis de estabilidad lineal, que se lleva a cabo perturbando con una cantidad infinitesimal, es decir, muy pequeña, a este punto de equilibrio.
y ver cómo se comporta en el límite. Y para ello, entonces, podemos ver cómo es la naturaleza de estos puntos. Y esto se puede resumir a través de esta ecuación que vemos en pantalla, que sería la ecuación 2. Nuestro punto de equilibrio más este delta de x de t más 1 igual a nuestra función evaluada en el punto de equilibrio más el jacobiano, ¿verdad?, de nuestra función evaluada en el punto de equilibrio por esta perturbación en tiempo t, más elementos de orden superior, en este caso de segundo orden. El jacobiano, como recordarán, viene dado de esta forma, ¿verdad?, como el cálculo de las derivadas parciales, que se evalúan en cada una de estas dimensiones x hasta h, y para nuestro caso particular viene dado de esta forma. De esta manera vemos cómo se comporta la evolución temporal para este sistema. Y si nos quedamos o eliminamos con estos términos de segundo orden, nos quedaría que esta perturbación se comporta de esta forma. Y en el caso, ¿verdad?, de las ecuaciones en diferencias, las soluciones de este tipo de sistema vienen dados como lambda a la t por e, donde esto conduce al siguiente problema de autovalores que deben calcularse de esta matriz. Y estas soluciones no triviales para estos lambda se satisfacen en un polinomio de orden h más 1, con este nuevo cambio de variables que habíamos hecho. Entonces, en este sentido, calculamos el determinante siguiendo como que la receta para llevar a cabo el análisis de estabilidad lineal, donde I denota una matriz identidad, como recordaremos. Y para cada una de estas raíces, entonces existe un autovector, ¿verdad?, E de K, tal que cualquier evolución temporal puede representarse entonces como esta suma que va desde K igual 1 hasta H más 1 de estos coeficientes C, que van a depender de las condiciones iniciales que nosotros le demos a nuestro mapa. Y la idea es que el autovalor de mayor valor absoluto será el que determine entonces la estabilidad del sistema. Todo esto es la receta que nosotros venimos viendo a la hora de hacer un análisis de estabilidad lineal para mapas de este tipo. En nuestro caso, para este mapa en general, el jacobiano posee esta forma que ustedes ven allí, 10. Y la tarea entonces es evaluar estos dos puntos que hemos calculado inicialmente. Nuestro primer punto x1, que es 0, evaluado en el jacobiano, y posteriormente x2, que depende entonces de los términos que acompañan a los coeficientes de los valores del estado del sistema. Cuando evaluamos el primer punto en 0, entonces vemos cómo evoluciona esta perturbación en cada instante 0, ¿verdad?, del sistema, y vemos entonces que podemos decir que para el caso del primer punto de equilibrio, esta expresión de esta perturbación evoluciona en torno al equilibrio y depende solo de qué, del estado presente del sistema para el estado futuro. Y para determinar la región de estabilidad, entonces nosotros a través del polinomio característico encontramos los valores de estas raíces y de esta forma poder determinar si el tipo de punto de equilibrio para nuestro sistema. Para este caso, nuestro sistema entonces se reduce al sistema que vemos en 13, el cual tiene h más 1 raíces, en donde la primera raíz es 0 y la otra raíz es r. Y si asumimos que las soluciones
son de la forma lambda a la t, se reduce que x1 será estable para todos los valores del parámetro del control del mapa en 0 y 1, en este intervalo. Cuando miramos ahora el caso para el segundo punto de equilibrio, evaluado en el jacobiano, entonces vemos que la perturbación, ¿verdad?, evoluciona, como vemos en este sistema. Y si nos quedamos con esta última parte de la ecuación, vemos que esta es la forma. Y el dominio de estabilidad de este punto fijo se resuelve entonces mediante el problema de autovalores del jacobiano, que ahora está dado por esta ecuación característica asociada. Y vemos que es de orden h más 1, por lo que se nos complica un poco la cosa. Si consideramos el caso solo, cuando los coeficientes que acompañan a nuestro vector del sistema, dados de esta forma, para i distinto de h, entonces la aproximación, ¿verdad?, se transforma en esta ecuación más sencilla. Sin embargo, este polinomio es de alto orden, puede ser resuelto analíticamente en casos en que la dimensión es baja. Y para valores mayores de dimensión, es preciso entonces utilizar un método numérico que nos permita entender cómo es el comportamiento de los puntos de equilibrio para este tipo de mapas. Si nos quedamos en el caso en que la dimensión es igual a 1, es decir, nuestro retardo en el tiempo es de igual a 1, entonces estamos en presencia del mapa conocido como mapa de Maynard-Smith, que es nuestro mapa logístico, pero con un retardo temporal. Y este sistema entonces puede verse de forma bidimensional, como lo ven allí abajo, y para este mapa particular, el polinomio característico viene dado de esta forma, donde las raíces dependen entonces de este parámetro de control R, que al hacer variar dicho parámetro, los autovalores pueden ser 1, si el sistema posee autovalores menores que 1 cuando R está entre 0 y 1, esto es un nodo. Cuando R está entre 1 y 5/4, ambos autovalores son reales y de módulo menor que la unidad, por lo tanto, el punto de equilibrio 2 es un nodo inestable. Cuando R está entre 5 y 1/4 y 2, los autovalores son complejos conjugados con módulos próximos a la unidad y pueden ser escritos de forma general, como vemos en la ecuación 22, por lo que la perturbación hacia el estado de equilibrio posee un componente oscilatorio, a diferencia del anterior. Entonces fíjense lo que sucede simplemente al mirar h igual 1. De esta última expresión que tenemos aquí, se tiene que el módulo de lambda menor que 1, siempre que se satisfaga, si R es menor que 2, estamos en un punto que es un foco. Si R pertenece a este intervalo 5/4. Entonces, para que veamos un poco cómo se comportan las soluciones en el espacio de fases, hagamos una simulación, que es la que ustedes ven en pantalla, y, por ejemplo, para R, el parámetro de control igual a 1.8, vemos que las trayectorias, vemos cómo se comportan aquí las trayectorias, para este caso particular de R igual a 1.98. Cuando R es igual a 2, el sistema posee dos autovalores complejos conjugados que tocan el círculo unitario, como lo vemos aquí a la derecha. Y en presencia de este comportamiento, entonces se producen oscilaciones que son persistentes en el tiempo. Fijémonos que para R igual a 2 vemos esta espiral que se conoce como ciclo límite, ¿ya?, que toma valores ligeramente superiores para el parámetro de control mayor
que 2, que es donde se da esta bifurcación. Encontramos entonces un ciclo límite cuando R es un poco mayor que ese parámetro de control. Y la evolución temporal nos indica, para este caso particular, que puede expresarse de esta manera, como vemos en la ecuación en 23. Y ya que nos quedamos con los términos que predominan, en este caso el mayor, podemos decir que nuestra perturbación del punto de equilibrio puede darse o es equivalente a esta ecuación en 24 que vemos allí. Y si llamamos alfa como el módulo de lambda positivo y omega como el argumento de lambda, podemos entonces escribir esta componente de la evolución temporal de esta manera oscilatoria para alfa y omega. Entonces la idea es tratar de calcular quiénes son estos alfa y estos omega, y a través, bueno, de la expansión de Taylor de la raíz cuadrada y asumiendo que queremos ver cómo se comporta este segundo punto de equilibrio para valores de R mayores que 2 y dado un épsilon mayor que 0 igual a R menos 2, a través de estas aproximaciones podemos calcular alfa como épsilon sobre 2 y omega como pi sobre 3 más épsilon sobre 2 raíz tercia. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que esta es la forma o la frecuencia con que oscila nuestra perturbación cerca del estado de equilibrio. Y las trayectorias se alejan del punto fijo rotando con una frecuencia angular de 1/3 de pi, que no es más que una oscilación de 6 doblamientos como se conoce en la literatura. Además, esta frecuencia de la oscilación posee una componente que determina un periodo de 2 doblamientos que es de acuerdo a la distancia al punto de bifurcación y es de este tipo, de épsilon a la menos 1. Para entender un poco de manera gráfica lo que está sucediendo alrededor de R igual a 2, que es donde se da esta bifurcación, conocida como bifurcación de Hopf, en R sucede esta bifurcación donde las soluciones se desdoblan. Para R entre 2 y 2.75, un poquito más para acá, vemos lo que sucede con regiones en que las soluciones oscilan. Para R entre 2.175 y 2.202 vemos unas ventanas periódicas, que son estos claritos que vemos aquí en el diagrama de bifurcación, y a partir de este valor del parámetro se observa una región caótica en donde las soluciones divergen. Por último, para valores mayores de este parámetro, cuando este parámetro vale 2.271, se observan divergencias en las soluciones. Estamos interesados entonces en este tipo de mapa, donde el retardo es tan grande como lo queramos, pero que en nuestro parámetro de control sea un parámetro que sea fluctuante, es decir, como vemos en la ecuación 2. Y esto a través de un proceso estocástico que se conoce como Ornstein-Hüllenberg, en donde tiene las siguientes propiedades. El promedio o la media es 0 y la varianza es de este tipo, y lo que podemos decir de este tipo de proceso es que cuando el tiempo de correlación de este proceso tiende a 0, este ruido converge a un ruido blanco y esta función que se utiliza es la función delta de Dirac para este proceso estocástico. Y para poder estudiar entonces de forma general la estabilidad global de este tipo de mapas cuando la dimensión es muy alta, nosotros vamos a tratar de entender cómo esta intensidad, que ahora a partir de ahora lo vamos a llamar así, y el tiempo de correlación del ruido inciden sobre la estabilidad global de este tipo de mapas, ¿ya?
las soluciones pueden estar en este espacio confinado acotado o pueden escapar de ellas, y este escape puede deberse entonces a valores particulares en la intensidad y el tiempo de correlación del ruido. Hablemos un poco de las generalidades y algunas definiciones que nos ayudarán a entender cómo es este proceso de permanencia en este espacio acotado o de escape de este espacio. Y lo haremos diciendo que, bueno, que se entiende por estabilidad global que el sistema permanezca en un dominio acotado en el espacio de fases. Las simulaciones que hemos hecho han sido para estos dos puntos de valores iniciales, y vamos a introducir una cantidad que la vamos a llamar delta H, en donde esta cantidad va a depender del parámetro en donde se da la divergencia del mapa y el parámetro en donde se da el proceso de la bifurcación de las soluciones del mapa. No es más que este valor delta H. Esta cantidad mide entonces el ancho de la región postbifurcativa y nos permite comparar los efectos del ruido sobre el mapa con diferentes memorias. Vamos a definir entonces una intensidad relativa que va a depender entonces de esta región postbifurcativa y la vamos a denotar por sigma R, igual a la intensidad del ruido sobre esta región postbifurcativa. Algunas definiciones que podemos agregar para seguir entendiendo cómo se comportan las soluciones para una mayor dimensión en este tipo de mapas es la de tiempo de escape, que será el número mínimo de iteraciones necesarias para que el estado del sistema inicie una transición hacia fuera de este dominio acotado. Es decir, que las soluciones escapen del espacio acotado. Diremos que se cumple una condición de escape si éstas salen de ese espacio de confinamiento y no regresan a ese dominio. Y se satisface cuando las soluciones del sistema son menores que cero. Definiremos una superficie de tiempo de escape como la terna definida por la intensidad relativa del ruido y de la región postbifurcativa, el tiempo de correlación del ruido y el tiempo de escape en el que la solución sale del espacio confinado. Y definiremos lo que es un dominio de estabilidad al subconjunto de puntos de esta superficie de escape para valores de tiempo de correlación y de intensidad del ruido para los cuales el sistema permanece en este dominio acotado. Es persistente y depende entonces de estos valores de tiempo de correlación del ruido y de la intensidad relativa. Estos son los resultados, los que veremos a continuación, es para el caso más simple en donde h es igual a 0, es decir, donde no tenemos memoria. Y lo que hacemos es que dejamos entonces evolucionar el tiempo para una realización particular de valores de tiempo de correlación y de intensidad relativa, y se verifica entonces cómo es la solución del sistema, si se queda en este espacio positivo o si se escapa de este espacio confinado. Y guardamos cada una de estas iteraciones en esta terna, en donde podemos entonces definir una superficie de escape, como lo hemos dicho. Este proceso se repite para un número importante de realizaciones y para una semilla inicial del el proceso iterativo numérico. Por ejemplo, aquí vemos a la derecha esta superficie de escape para el mapa con h igual 0. ¿Ya? Vemos que en este caso, esta región oscura en la parte superior de esta superficie es la estabilidad del mapa, y cuando estas soluciones salen de este espacio confinado. El dominio de estabilidad permanece constante al variar el tiempo de correlación y la intensidad del ruido. Pero lo que podemos destacar de esta gráfica, de esta superficie, es que
para valores cercanos a 0.2 en la intensidad la intensidad relativa del ruido, fíjense que para valores más pequeños, esta superficie aquí, esta estabilidad se mantiene constante y hay unos pequeños aumentos a medida, ¿verdad?, que esta intensidad aumenta y a medida de que el tiempo de correlación es mayor, con algunas oscilaciones que aparentemente se ven allí. Y esto se ha obtenido para 32 realizaciones de este tiempo de cómputo. ¿Qué pasa si empezamos a agregar memoria a nuestro sistema, una o dos estados hacia atrás? Entonces las superficies cambian rotundamente y vemos que este espacio de estabilidad que se acercan aquí en estos colores oscuros se modifican y se hacen más grandes a medida que el tiempo de correlación es cercano a cero. Recordemos que cuando hablábamos de que el ruido tiene un tiempo de correlación cuando tiende a cero, es un ruido blanco. Y para una superficie de escape con h igual a 2, vemos que aumenta, pero también vemos la existencia o posible existencia de tiempos, ¿verdad?, de correlación en los que el sistema permanece estable y después sale. Este tipo de comportamiento sigue para valores más altos en la dimensión de nuestro mapa, para h igual 6, 10 y 100, y así sucesivamente. Y lo que podemos ver, como decíamos anteriormente, es que esta estabilidad se hace más grande para pequeños valores del tiempo de correlación del ruido y para pequeños valores en la intensidad relativa del ruido. Pero al aumentar el tiempo de correlación y asimismo la memoria, este comportamiento es diferente y comienzan a aparecer, al parecer, tiempos de escapes particulares que dependen entonces de la memoria y del tiempo de correlación del ruido. ¿Qué podemos decir? Bueno, que al añadir retardo temporal se produce estabilización en el límite cuando el ruido es blanco, ¿ya?, cuando este tiempo de correlación tiende a cero, y a medida que se aumenta esta dimensión en el mapa, el dominio de estabilidad también aumenta y se incrementa cuando este tiempo de correlación es aproximadamente 1. Cuando este tiempo es mayor, el dominio de estabilidad comienza a disminuir, como habíamos visto, y al parecer esto tiene que ver con el incremento del retardo o de la dimensión de nuestro mapa. Por ello, entonces tratamos de ver y de calcular este tiempo de escape óptimo en el que las soluciones del sistema salen de este dominio acotado. Y dependen entonces, ¿de qué depende? Del tiempo de correlación del ruido y de la dimensión que damos al mapa. Y como podemos ver en las siguientes gráficas, para, por ejemplo, para h igual a 4, es decir, mirando 4 estados hacia atrás y un valor particular de la intensidad del ruido, vemos cómo comienzan a aparecer estos mínimos, que serán como los tiempos de correlación óptimo en el que el sistema inicia la transición hacia el escape de las soluciones del dominio acotado. Y en la gráfica a la derecha vemos entonces que a medida que vamos aumentando la memoria, comienzan a aparecer estos tiempos de correlación óptimos que dependen entonces de la dimensión del mapa y del tiempo de correlación del ruido, que viene dado con esta característica, satisfaciendo una ley de potencias de este tipo. Por lo tanto, de este trabajo podemos rescatar que en zonas de menor tiempo de correlación, es decir, cuando tau tiende a cero, al añadir memoria, se produce una estabilización de este tipo de mapas cuando el ruido es blanco. Se observa además un dominio de estabilidad que va disminuyendo cuando se aumenta tau
es decir, el tiempo de correlación del ruido, y se observa también la existencia de un tiempo de escape óptimo en el que las soluciones salen de este dominio acotado y que dependen entonces, por un lado, de la dimensión del mapa y de esta región bifurcativa en donde podemos establecer la intensidad relativa del ruido. Asimismo, el tiempo de correlación óptimo en el que se desestabiliza este sistema está relacionado entonces con intensidades pequeñas del ruido y con el tamaño de la memoria. Y esta aparición de este tiempo de correlación óptimo se ha mostrado entonces que obedece una ley de potencia que es de este tipo. Y de esta ley de potencia podemos inferir entonces que un ruido de mayor tiempo de correlación es necesario para que el sistema se desestabilice y las soluciones salgan del dominio acotado y por ende de origen a la divergencia de las soluciones de este mapa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Hendrik. Entonces, muchas gracias por tu presentación interesante, por darnos tu tiempo, por compartir, digamos, tus conocimientos. Esperamos que nuestra audiencia pues tenga preguntas y bueno, este es el momento adecuado para hacerlas. Entonces, pueden abrir sus micrófonos o enviarlas al chat, como deseen. Hola, Henry. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bueno, estoy un poco afónico. Ah, Disculpa la ignorancia, cuando se habla de ecuaciones en diferencias, ¿qué diferencia hay entre ecuaciones diferenciales? porque la diferencia es que los tiempos son discretos para las ecuaciones en diferencia. En las ecuaciones diferenciales el tiempo es continuo y para las ecuaciones en diferencias hablamos de tiempos discretos. Esa es una como que de las principales características. Ya. Cuando hablas en la ecuación, tú haces uno menos la sumatoria de todo eso que va hacia n. La sumatoria. Sí, uno menos la sumatoria. Ajá. De todas, claro, porque es uno menos la sumatoria de todos los tiempos hacia atrás a donde yo quiera mirar. Por eso hay una sumatoria ahí, que es como que la suma de todos esos tiempos o de todas las dimensiones hacia atrás donde yo quiero mirar en este tipo de... O sea, de esa mapas. sumatoria nunca va a ser mayor que 1. ¿O sí? Esas no, porque esas son sumatorias de el valor del estado del sistema. ¿Ya? Por eso. Es decir, es el valor que tiene en tiempo t menos 1, en tiempo t menos 2, mirando hacia atrás, en realidad. Porque estaba pensando, si esa sumatoria me da mayor que 1, eso se hace negativo. Sí, pero no. Sí. Ya, tú tomas un control, R. Este control Sí. es un parámetro. Es correcto. Ese es el parámetro que en el mapa logístico es el parámetro de crecimiento de la población. Parámetro logístico. O sea, tú no lo podéis tomar como variable en un momento y pensarlo como un control óptimo. Mira, la verdad no sé, pero lo que sí recuerdo es que es un parámetro más del sistema y es desde el punto de vista poblacional, es el que define el crecimiento o no porque si recordemos que estas soluciones no son más que, hablando desde el punto de vista biológico, no son más que el número de individuos en cada tiempo. Y este parámetro R lo que define entonces es cómo crece la población en el tiempo. Quizás no sé desde el punto de vista de la optimización si se pueda. Sí, está pensando, porque
ahí lo puedes mover el R como tú quieras, variable. Sí, claro. Sí, sí. Ujú. Moviendo el Eso. R moviendo el R es que vemos ese diagrama de bifurcación de cómo se comportan las soluciones al hacer variar este R. Sí. Muchas gracias, Ken. De nada. Estás muteado, Yahir. Perdón, había alguien con la mano levantada, creo que era Viviana. Tienes Sí. la palabra, Viviana. Gracias, Yair. Hola, Hendrik, gracias por tu presentación. Hola. Quería preguntarte qué tan aplicable es este modelo actualmente, este modelo, digamos, el logístico discreto, en contextos ecológicos, porque por lo que yo veo y logro entender, es solamente para si lo quisiéramos aplicar a dinámica poblacional, solamente puedes describir el comportamiento de una especie y, y vemos que este modelo tiene una dinámica bastante rica, pero al mismo tiempo es compleja. Y por eso mismo del parámetro R, que incluso para algunos valores el sistema puede volverse caótico. Entonces, ¿qué tantos actualmente se puede llegar a usar este modelo? O, por ejemplo, si quisiéramos considerar más de una especie con este tipo de crecimiento, ¿cómo lo haríamos? O tú, si es que sabes, o si es que tú mismo también los has utilizado. Ya. Bueno, por lo general, casi siempre en este tipo de modelos de dinámica de poblaciones se utilizan más del tipo continuo, en donde podemos agregar estas capacidades de cargas que tienen las poblaciones y que se comportan con este modelo logístico. Pero desde el punto de vista aplicable, la verdad no he visto que se pueda aplicar en una población específica, una población biológica que se pueda adaptar. No descarto que se pueda hacer, pero habría que ver, tratar de entender algún tipo de población en la que necesitemos evaluar si, por ejemplo, estamos mirando la densidad poblacional de la especie en años anteriores y quisiéramos estimar esta densidad de especies en un futuro cercano. Entonces, como tú bien dices, Viviana, como este parámetro R es como que un poquito complicado porque es el que define cómo se comporta la solución del sistema, no sé qué tan fácil pueda estimarse para una población particular. Supongo que alguien que conozca bien si es una población, qué sé yo, de peces, o es una población de mamíferos, que conozca bien este parámetro de control o esta tasa, de que tenga bien conocida esta tasa de crecimiento, quizás pudiera aplicar. Creo que en algún momento yo llegué a ver algún trabajo en donde aplicaban este tipo de mapas para poblaciones de peces, por eso nombre peces, pero no recuerdo el autor en el que se puede, porque la idea es conocer un poquito acerca del parámetro, tener conocimientos de más o menos los valores que toma y utilizar esta perturbación como lo que pudiera incidir en el crecimiento de la densidad poblacional. ¿Ya? O sea, se trataba de buscar como que esa aplicación desde ese punto de vista. O sea, ¿qué puede afectar estocásticamente la tasa de crecimiento de la población biológica y que al tratar de ver sus densidades en años anteriores pudiera ser considerado para ver cómo evoluciona esa densidad poblacional en el tiempo? Algo así, es lo que pienso. Gracias. De nada. Estás muteado. A continuación le cedo la palabra a Nicole, que tendrá alguna duda.
Sí, pero hola a todos. Hola. Bueno, no es tan profunda, pero ¿qué programa ocupaste para hacer las gráficas, las imágenes y todo eso? Las usé el programa fue en C. Se hicieron en C, se hicieron las simulaciones porque cuando queríamos ver para altas dimensiones, otros programas como Python se tardaban mucho. Entonces, usamos C para escribir el programa y las gráficas las hice en GNUplot. ¿Qué es eso? Es como que un software libre en donde tú puedes poner a leer tu vector y puedes indicarle cómo lo vas a ir graficando. ¿Ya? Porque el mismo programa, a través de la terminal de Windows o de Linux, tú ejecutas por allí el programa. No sé si las versiones más actuales ya son de ventana, pero en su momento yo lo usaba a través de la terminal y le decía, mira, tú me vas a leer el vector, que es donde están todas las soluciones en cada uno de los tiempos, y me los vas a graficar. Y era con GNUplot, se llama el programa. Pero ya yo creo que en MATLAB lo puedes hacer perfectamente. Ok, ¿y no pensaste ocupar herramientas de MATLAB? Que hay algunas aplicaciones que ya hay. No, porque en ese momento mi tutor, que es el con que se hizo este trabajo, él trabajaba en C. En C. En C, sí. Entonces, pero en C es como, yo nunca he trabajado en C, C es como programar, igual lo mismo, ¿no es cierto? Sí, claro, con lo mismo. Entonces, claro, el lenguaje lo que hace es que, lo que tú puedes hacer es que escribes el algoritmo, y guardas en una variable de salida la solución, en este caso, de esta superficie de escape para un tiempo particular de intensidad del ruido y para un tiempo particular de el tiempo de correlación. Entonces ahí tienes 3 punticos que se va a ir generando en cada una de las iteraciones y vas a tener como que 3 columnas de valores que pudieras graficarlo fácilmente con MATLAB. Con MATLAB o con... ¿Diagramas de bifurcaciones también se pueden hacer ahí en C? No en C, sino en GNUplot. Porque, ¿qué es lo que harías tú? En C, escribes el código para generar el diagrama de bifurcación, lo vas a guardar para un valor de la solución y una variación del parámetro R. Cuando lo vas variando, te va a ir guardando la solución y después con GNUplot también lo puedes volver a graficar. Y ya, bueno, ya hay librerías más adecuadas en Python que incluso te las pueden hacer hasta más bonitas. No, pero igual es bueno saber otras herramientas, uno nunca sabe. Sí, con GNUplot lo puedes hacer, con GNUplot. Qué bueno, ya. Sí. Y incluso MATLAB también, lo que tendrías que hacer es ponerlo a leer el archivo. Ya, voy a ver, pero ese sirve para Mac o no? ¿Para? Mac, porque tú nombraste Windows y Linux. Sí, porque en el caso de Mac, como la Mac está, o sea, el sistema base es Unix, la plataforma en la que se monta un GNUplot, una librería de estas de software libres se montan en Unix, que es como que la base de Linux, entonces sí funciona para Mac. Se llama GNUplot, se llama el programa para hacer las gráficas. Por ahí lo buscaré en caso de que llegue a necesitar. Sí. Muchas gracias. De nada. Presentación. Interesante. Gracias. Bueno, continuamos con el tiempo de preguntas. ¿Alguien más del público desea preguntarle algo a Henry? No pudiera hablar de Libic. Ok. Bueno, en el chat dejaron un mensaje de Viviana Rivera. Dice, muchas gracias por la presentación, que se tiene que retirar, que saluden a todos y que tengan un excelente y reponedor fin de semana. Gracias.
Entonces, bueno, Hendrik, nuevamente te agradecemos en esta ocasión por haber atendido a las preguntas de nuestro público. Deseamos que pues sigas trabajando en tu teoría, ojalá que le encuentres muchas aplicaciones. Y bueno, de manera especial también agradecemos a los aquí presentes, al público, por estar aquí y también brindarnos nuestro tiempo. Por último, Gracias. pues recordarles que nuevamente pues quedan invitados para el próximo seminario, que será el viernes 4 de octubre con la magíster candidata Elmit Alba de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que vamos a tener como invitada. Entonces, sin más, damos por terminada esta sesión y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a los organizadores.